Hechos capítulo 7, versículo 17 al 21. Estamos hablando acerca del libro de Hechos, estamos viéndolo versículo por versículo. Y en esta noche quiero hablar acerca de en el tiempo de la promesa Dios nos ayuda. Hechos 7, 17, si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Todos. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Pueden tomar asiento y voy a empezar quizá a dar un poquito del recuento de lo que está pasando aquí. Y hasta el final voy a dar algunos puntos de manera rápida, entonces no se espanten si al final de este estudio comienzo a decir, ok, número 1, número 2, número 3, y entonces, pero comienza Hechos capítulo 7, continuando con la predicación de Esteban. Él está dando una historia de lo que fue desde el principio de los patriarcas, desde allá comenzando, como dice ahí en el versículo 7, que está hablando ahí con Abraham y lo lleva a la tierra prometida. De la tierra prometida los patriarcas venden a José. José termina allá en Egipto, la familia de José termina allá en Egipto, y ahora estamos viendo de cómo regresan y salen de Egipto. Me encanta cómo dice acá el versículo 17, dice la palabra de Dios: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Vamos a ir a Génesis 15. No se pierdan de nuestro pasaje aquí en Hechos, porque vamos a estar regresando viendo todos y cada uno de estos versículos que acabamos de leer. Pero dice la palabra de Dios aquí en el versículo 17: cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le hace a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, esto es en Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. De tal manera que Dios le está diciendo lo que va a suceder a Moisés. ¿Sabes que a Abraham? ¿Sabes que Dios nos ha dicho a través de su palabra lo que va a suceder? Él nos dice específicamente qué va a suceder en los últimos tiempos, qué es lo que va a pasar: guerras, terremotos, hambres, todas estas cosas. Cuando Dios habla con Abraham antes de salir de allá de Mesopotamia, y Dios le dice: estas son las cosas que van a suceder. Pero luego le dice ahí en Génesis capítulo 15, versículo 13: y serán oprimidos 400 años. De tal manera que el tiempo de la promesa es ese, el tiempo en que iban a, después de estar siendo oprimidos 400 años, Dios les daría libertad. Esa era la promesa. 400 años son muchos años para esperar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Que si Dios te dijera, hermana jovencita, ¿sabes qué? Aquí está mi promesa. Vas a tener un príncipe azul, pero antes de ese príncipe azul vas a tener que pasar por problemas, vas a tener que pasar por dificultades, pero yo te prometo que después de 400 años yo te voy a dar un príncipe azul. Vas a decir: wow, eso es mucho tiempo, Señor.
pero a veces se sienten como 400 años cuando estamos esperando la promesa de Dios. A veces se sienten como 400 años cuando sabemos que Dios tiene algo para mí, una promesa, y a veces tenemos que esperar y esperar y esperar. Y esa espera a veces parecen siglos y siglos y siglos. Bueno, el pueblo de Israel tuvo que esperar 400 años. Ellos tuvieron que esperar después de que muere José y el faraón que conocía al Dios de José muere, y se levanta otro faraón que no conocía al Dios de José. Pero nuevamente, regresando a estos versículos, dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Sabes, tenemos una promesa de parte de Dios, y la promesa principal, y cuando nosotros leemos acerca de la promesa, debemos de recordar que la promesa principal que tenemos como cristianos es que Cristo viene. Esa es la promesa principal. Hay algunos que no tienen esa promesa, no tienen esa esperanza, porque no saben de la promesa. Y tenemos que ir y llevarles la promesa de que Cristo viene, la promesa de que un día cuando Él venga, vamos nosotros a ir al cielo con Él. Si ya hemos muerto, la promesa es que no nos vamos a quedar así, sino que vamos a resucitar y vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Los cristianos desde los tiempos de Jesús han esperado esa promesa. 1 Corintios capítulo 16 versículo 22, tenemos una promesa de parte de Dios. Cristo viene. Dice 1 Corintios 16 en el versículo 22, y luego vamos a ir a Apocalipsis 22, pero dice aquí: el que no amare al Señor Jesucristo, sea ¿qué? Anatema. Qué interesante, estamos viendo a fin de conocerle. Y si le queremos conocer más, es porque le amamos. Entre más le conocemos, yo creo que más le vamos a amar. Pero dice la Biblia aquí, el que dice: el que no amare a Jesús. Podemos o amar a Jesús o podemos no amar a Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Amas realmente a Jesús? Regresando ahí a Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, si yo le amo, pero Señor, yo no puedo vivir para ti. Dice: el que no amare a Jesús, sea anatema. Y esta es una palabra muy fuerte. Esta palabra es una palabra que significa maldito. Y Dios dice: hey, si tú no amas a Dios, a Jesús, sé anatema, maldito. Pero después dice, después de estas palabras, dice: el Señor viene. Sea que le ames o sea que no le ames, sea que le quieras, sea que no le quieras, sea que guardes sus mandamientos o no los guardes, el Señor viene. Él viene. Ve lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 12. Debemos de recordar esta promesa. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Sabes? El tiempo de la promesa se está acercando. Estamos en los mismos, en el mismo como que en la misma etapa que el pueblo de Israel cuando estaba allá en Egipto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, el tiempo de la promesa se está acercando. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12: he aquí yo vengo ¿qué? Pronto. Jesús viene pronto. Si lo tienes ahí en palabras en rojo, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia en palabras en rojo? Ok, varios. Esas palabras es cuando el Señor Jesucristo está hablando. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. A propósito, creo que hace como un mes me topé con una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, y creo que las palabras del Padre en otro color, en verde. ¿Alguien tiene esa Biblia? Nadie.
las palabras del Señor Jesús en rojo, y creo que cuando habla el Padre está en otro color o en café, no recuerdo. Pero dice, Apocalipsis 22:12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero entonces Jesús viene pronto. Regresando a Hechos capítulo 7 versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. El pueblo creció y se multiplicó. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1. Aquí nos habla cuando el pueblo se multiplica y crece, y no solamente crece y no solamente se multiplica, pero suceden varias cosas cuando antes de que llegara la promesa. Éxodo capítulo 1 versículo 7, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Fructificaron y se multiplicaron y fueron ¿qué? Aumentados y ¿qué más? Fortalecidos. Esas 4 palabras son bien importantes, porque dice el pueblo de Israel, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de los problemas y dificultades, y a pesar de que ellos tenían que esperar, suceden algunas cosas. Pero dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, el pueblo de Israel aumentó, multiplicó, fructiferó. Dice la Biblia, la primera cosa aquí dice fructificaron. Aunque estaban en problemas y en opresión, ellos fructificaron y se multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron. Fructificaron quiere decir llevaron fruto. Multiplicaron quiere decir se hicieron más. Aumentaron quiere decir se hicieron mucho más. Fortalecidos quiere decir se hicieron más fuertes. De la misma manera, una iglesia debería fructificar, llevar más fruto, multiplicarse, hacerse más, aumentar, hacerse mucho más. Y no creo que en peso, amén. Yo creo que aumentar en el número de personas, fortalecerse. Debemos de ser una iglesia más fuerte. No te dejes desanimar por la opresión y los problemas. Siempre hay campo para llevar fruto, siempre hay campo para multiplicarte, aumentar y fortalecerte. De tal manera que cuando las cosas no iban tan bien, Dios les permitió todas estas cosas. Y a veces es en los problemas cuando nos hacemos más fuertes. A veces es en las dificultades cuando nos multiplicamos, cuando aprendemos a estar más unidos, cuando aprendemos a fructificar, cuando aprendemos a llevar fruto. De tal manera que cuando estés pasando por una dificultad, algún problema, recuerda, quizás, puedes decir, quizás acercándose el tiempo de la promesa, Dios va a permitir que yo mejore como cristiano, que yo sea un mejor cristiano. Ellos por ninguna razón dijeron, bueno, estamos lejos de nuestra nación, estamos viviendo con los egipcios, nos están poniendo a trabajar cargas forzadas y no, mejor ya, hasta aquí se acabó. No, Dios permitió que de los 70 personas que ellos eran cuando salieron de Egipto, fueran más de 1,000,000 de personas en 400 años, de 70. Imagínate, algunos que están aquí tienen tanta familia como 70 personas. En la boda de Obed llegaron como 1,000 hermanos que Obed tiene. ¿Dónde está Obed? ¿Estás acá? Llegaron como 1,000, llegaron como 100. Imagínate la familia de Obed multiplicarse aquí en 400 años. Todo el mundo se llame Domínguez. Son muchos, pero así
el pueblo de Israel, a pesar de vivir lejos, de estar ahí en opresión, de ser quienes participaron en ladrillos y la construcción de muchos de estos edificios y pirámides que aún están ahí con los egipcios o en Egipto, y es un testamento de lo que ellos tuvieron que pagar y sacrificar, pero aún así Dios les permitió en multiplicarse y todo esto. Versículo 18, regresando a Hechos capítulo 7, versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Siempre habrá una generación que no conocerá a Dios, una generación que se opondrá a las cosas de Dios, una generación que no quiere nada con Dios. Estamos viviendo en días en donde estamos viendo esa generación. Vean lo que dice Mateo 24, versículo 11 y versículo 12. Una generación que no quiere escuchar de Dios, una generación que no quiere venir a la iglesia, una generación que no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere creer en su palabra, no cree en el cielo, no creen en el infierno, no creen en Jesús, no creen que hay vida eterna en Jesús, no creen en el poder de Dios, no creen lo que Dios ha hecho y Dios ha creado. Y dice la Biblia que la maldad se multiplicará. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice la Biblia, falsos profetas. Hay falsos profetas a nuestro alrededor. Y dice, y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad. En nuestros días la maldad se está multiplicando. Y dice, el amor de muchos se enfriará. Va a haber días en donde por ver la maldad de alrededor que se está multiplicando, vamos a caer en el juego del diablo, en donde en vez de estar mirando a Dios, vamos a comenzar a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y vas a ver quizás decepción, vas a ver quizás más pecado, y hay más pecado. Vas a ver que no muchos se están acercando a Dios, que no muchos creen en el Dios de José. Dice la Biblia que se levantó otro rey que no conocía a Jehová, y entonces al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no dejes que tu amor se enfríe. Algunos de ustedes ya nuestro corazón se está enfriando. Nuestro corazón antes estaba prendido por las cosas del Señor, estaba ardiendo. No podías mantener, no te podías quedar sentado. Necesitabas estar ahí, quizás dando un folleto, quizás leyendo tu Biblia, quizás orando, quizás dando, quizás yendo, quizás haciendo algo por el Señor. No estabas contento con estar simplemente sentado. Quizás hasta pensabas y decías, ese hermano, ¿por qué está ahí? Nunca hace nada. Ese hermano ya lleva 20 años en el cristianismo, no hace nada. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el rescatar las almas? ¿Dónde está el poder de Dios en sus vidas? Pero ahora quizás ya te has enfriado. Dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Y la maldad puede poco a poco meterse en ciertas grietas de nuestro corazón. ¿Cuántas veces quizás tú has tenido un garrafón lleno y no te diste cuenta y tenía una pequeña grieta, y al siguiente día cuando fuiste y viste ya lo que tenías ahí adentro, el tepache, el tequila, no sé qué tenías, jugo de naranja, algo espiritual, agua, y al siguiente día ya no había nada. ¿Por qué? Porque una pequeña grieta
puede dejar que se salga todo ese ánimo que tú tenías, todo ese fuego que tú tenías, todo ese amor por el Señor, y dejaste que entrara la maldad en tu vida. Dice la Biblia, van a venir falsos profetas, engañarán a muchos. Viene y está hablando acerca de la promesa de que Él viene. Y entonces, mientras estoy esperando la promesa de que Él viene, no dejes que tu corazón se enfríe. No dejes que te enfríes. Mantente ardiendo por el Señor. Recuerda cómo estabas antes, qué pasaba, qué hacías. Dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Maldad se está multiplicando a nuestro alrededor. Regresando a Hechos capítulo 7, versículo 19. Hechos 7, 19 dice, este rey, este faraón que no conocía a José, ni el Dios de José, este rey, usando ¿de qué? De astucia con nuestro pueblo. ¿Sabes que el faraón es un tipo del diablo y el diablo tiene astucia? La Biblia nos dice allá en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y viene y comienza a hablar con la mujer y le empieza a meter duda. Y le empieza a decir con que Dios te ha dicho. Le empieza a decir, no creas en Dios, no creas en su palabra. Dios es un farsante. ¿Cómo es que vas a creer en Dios? Mucha gente hay en nuestros días que va a decir, no creas en Dios, no creas en su palabra, no creas en lo que estás leyendo ahí. Y gracias a Dios que podemos traer la Biblia y comparar con lo que estamos leyendo con lo que se está predicando. Amén. Gracias a Dios que podemos ver y tener una copia de la palabra de Dios en nuestras manos. Pero el diablo es astuto. Dice que este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, hablando del pueblo judío, el pueblo de Dios, Hechos 7:19 dice, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. El diablo maltrata a los padres para exponer a sus hijos. El diablo no quiere que nuestros hijos sigan a Dios. El diablo no quiere que nuestros hijos se propaguen ni se conviertan a Dios. Vamos a ir a esta historia en Éxodo capítulo 1, regresando a Éxodo capítulo 1, versículo 11. Dice ahí en Hechos, dice para que no se propagasen. El rey sabía que se estaban propagando. El faraón sabía que se estaban multiplicando. Él no podía entender cómo, él no podía entender la razón, él no sabía cómo esto podía suceder, que ahora se estaban multiplicando y nadie ni nada los podía detener. Se estaban haciendo más grandes que el pueblo de Egipto, se estaban haciendo más fuertes que el pueblo de Egipto. Y al faraón no le gustó eso. Dice Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, o sea, de impuestos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Cuanto más los oprimían, eran más fuertes y se multiplicaban y crecían. Seguimos leyendo, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba ¿cómo? Fua.
o fulana quizá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Wow, interesante cómo está esto. Faraón tuvo que buscar a aquellas mujeres que se encargaban, eran las doctoras, eran las parteras que se encargaban de ayudar a las mujeres judías cuando estaban a punto de dar a luz, y decían: ¿sabes qué? Yo quiero que de ahora en adelante, si tú ves que está por nacer un niño, mátalo. Y le estaba dando ese encargo a varias, entre ellas estas dos mujeres. Y eso quiere decir que había un peligro constante para los hijos de Israel ahí que estaban. Era un peligro, imagínate estar esperando y ahora, ¿verdad? Ya esas mujeres estaban llegando a término, 9 meses con tantas dificultades, tantos problemas, muchas de ellas quizás aún siendo oprimidas y siendo maltratadas, y ahora al punto de que están y saben y están a punto de perder a sus bebés, a sus propios bebés. Pero el siguiente versículo dice: pero, y siempre que hay un pero en la Biblia hay que ponerle atención, y dice la Biblia: pero las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios. ¿Qué quiere decir? Que no temieron al mandato del faraón. Faraón era de temerse. Cuando vinieron los hermanos de José y se presentaron ante él, y él, siendo José el segundo debajo de Faraón, sus hermanos se morían de miedo por lo que les podía hacer José, cuando ellos no sabían aún que José era su hermano de ellos. Ahora imagínate con Faraón, el mandato de Faraón, la ley de Faraón, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. A veces, cuando pensamos que ya no queda gente que teme a Dios, nos vamos a sorprender que habrá alguien que aún teme a Dios. Amén. Aún teme a Dios. Y estas parteras, muchas de ellas dijeron: no, nosotras vamos a obedecer a Dios, y pase lo que pase, no vamos a obedecer a Faraón. Regresando a Hechos capítulo 7 versículo 20, todavía no entramos en el mensaje, pero ya di un poquito de advertencia. Amén. Hechos 7, 20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés. Dice el versículo 17. Versículo 17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Y luego aquí en el versículo 20 dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, en el tiempo preciso, en el tiempo más necesitado, en el tiempo que Dios tenía determinado. ¿Sabes que Dios sabe cuándo enviar a la ayuda? Moisés era la ayuda. Moisés era parte de la promesa. Y dice la Biblia: en aquel tiempo. Lo único que tú y yo debemos de hacer es esperar al tiempo de Dios. En aquel tiempo, Señor, ¿será ya tiempo? Y Dios dice: no, todavía falta un poquito más, pero ahorita estás en el tiempo de la promesa. Pero va a llegar el tiempo cuando yo revele mi promesa. Va a llegar el tiempo cuando yo pueda quizás responder esa oración por la que estás pidiendo. El tiempo quizás porque tú quieres saber qué hacer con tu vida. Quizás estás orando por algo, estás pidiendo por algo. El tiempo en donde Jesús viene pronto se acerca, y en ese tiempo será un tiempo glorioso. En aquel mismo
tiempo, en el tiempo preciso. Dice la Biblia, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Y algunos dirían, este es el libertador. Señor, te equivocaste de tiempo, porque si Él es el libertador, te tenemos malas noticias. Faraón está matando a todos los niños y tu plan no va a funcionar. Eso pudimos haber dicho, amén. Pero Dios tiene mejores planes que nosotros. Sus planes son mejores que tus planes. Y entonces dice la palabra de Dios que fue agradable a Dios. ¿Qué fue agradable a Dios? Bueno, regresando aquí al tiempo, es que ¿no es maravilloso cómo Dios responde en el tiempo preciso? Quizás tú puedes regresar y ver en ciertas ocasiones y poder decir, yo sabía que no había salida, pero Dios hizo algo en aquel mismo tiempo. En aquel tiempo preciso, Dios se encargó de hacer algo. Muchas de las maestras que enseñan aquí en la escuela cristiana pueden atestiguar de que en el tiempo preciso, cuando sus vidas estaban todas sin rumbo, sin dirección, sin alegría, de repente recibieron una noticia de que podían entrar aquí en la escuela cristiana y dijeron, ok, señores, será el tiempo que tú quieres, y vinieron, ¿verdad? Y ahora algunas de ellas ya se casaron y dijeron, ok, Señor, fue en el tiempo, en aquel mismo tiempo, en el tiempo preciso de Dios. Hace años, cuando salimos para Estados Unidos en el año 2021, teníamos a alguien, muchos de ustedes se acuerdan que teníamos a alguien que iba a apoyarnos aquí en la iglesia, y 3 días antes de salir, el hermano me llama y me dice, pastor, ¿sabe qué? No vamos a ir, no podemos ir, no tenemos paz, no vamos a poder ir. Y en aquel mismo tiempo, cuando ya estábamos a punto de partir y decir, ok, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y me llama el pastor, el hermano, al mismo tiempo que yo estaba pensando, oh no, ¿qué vamos a hacer? Al mismo tiempo Dios me estaba diciendo, todo va a estar bien. Y en ese entonces le llamé y pregunté a mi hermano Elimelech, oye, ¿sabes qué? El hermano no va a poder venir, ¿te puedes tú hacer cargo de la iglesia? Y él me dijo, sí, ¿cómo no? Claro. Y fue el tiempo preciso de Dios. En aquel mismo tiempo, yo creo que muchos de nosotros pudiéramos decir, Dios respondió, Dios nos ayudó. Y no fue en el tiempo en que yo estaba pensando, fue quizás en el tiempo en donde hubo más dificultades, en donde yo no sabía qué hacer, pero aún así, en esos tiempos tenemos una promesa y debemos nosotros que seguir confiando. Y entonces dice la palabra de Dios, fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y luego dice, versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió. ¿Qué hizo? Fue la hija de Faraón y llegó a la casa de los padres de Moisés y arrebata al niño y dice, denme a ese niño. No, dice la palabra de Dios que la mamá de Moisés lo puso en el río, en un Moisés, en una barquita, y no lo puso ahí para ver si se lo comían los cocodrilos. No lo puso ahí para ver a qué hora se volteaba. Yo creo que Dios habló con la mamá de Moisés. Yo creo que Dios le dijo a Moisés, a su mamá le dijo, dame a tu hijo. Yo puedo hacer más con tu hijo de lo que tú puedes hacer con tu hijo. Quizás ella por 3 meses dijo, pero yo lo puedo proteger, yo lo puedo cuidar, él va a estar bien aquí en nuestra casa.
lo vamos a defender, vamos a dar nuestras vidas. Y Dios le dijo, no, tú tienes que aprender a confiar en mí. Tú tienes que aprender a darme a tu hijo. Quizás fueron las mismas palabras hacia el papá de Moisés. Dame a tu hijo, dame a tu hijo. Él será el libertador. Él es la respuesta a la promesa. Él es la respuesta a lo que ustedes están esperando. Pero Señor, ¿cómo es que simplemente lo vamos a poner ahí en el río Nilo? ¿Cómo va a ser, Señor? Se va a morir, se va a ahogar. ¿Quién lo va a cuidar? Nosotros lo vamos a poner en ese río. ¿Y quién lo va a cuidar, Señor? ¿Quién lo va a recoger? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Nadie que hayamos visto, simplemente lo ponen ahí en el río, y como Tarzán, un chango y un león y un mono lo recogen y lo crían. Nadie. Pero ellos estuvieron dispuestos a creer en la promesa de Dios. Estuvieron dispuestos a decir, Señor, vamos a poner este bebé en tus manos, y no hay otra manera, no hay otra razón de que ese niño sobreviva, sino simplemente por tu pura gracia. Y eso es lo que ellos decidieron hacer. Muchas veces tenemos que poner a nuestros hijos en las manos de Dios, aventarlos a un río cuando se portan mal. Bueno, no tan literalmente, pero ese río representa la voluntad de Dios. Dejar que Dios obre en la vida de nuestros hijos, dejar que Dios haga algo en ellos. Quizá estamos nosotros tratando de protegerlos contra alguien más fuerte que nosotros, y Dios dice, dámelo a mí, yo lo voy a poder guiar y defender y proteger. Y entonces dice la Biblia, y dice, ve lo que dice ahí, dice la Biblia, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. ¿Qué fue agradable a Dios? Fue agradable no solamente que Moisés nació, no fue agradable solamente que Moisés estaba quizás bonito, pero fue agradable lo que su papá y su mamá tuvieron que hacer para dejar a su hijo y esperar que Dios hiciera algo con Moisés. Ok, ahora sí viene el mensaje. Versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo. Versículo 17 dice la palabra de Dios, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Número 1, en el tiempo de la promesa, sé paciente. Salmo 37, 34. En el tiempo de la promesa, sé paciente. Sé paciente, no queda de otra. A lo mejor vas a tener que esperar 400 años. A lo mejor te vas a hacer viejito, viejita. Algunos ya lo están. En el tiempo de la promesa, sé paciente. No te queda otra. Ellos tenían que ser pacientes. Y tú y yo tenemos que ser pacientes. Para el tiempo de la promesa, de que sabemos que Cristo viene, no te desesperes, sino sé paciente. Ama su venida. Dile al Señor, Señor, oh Señor, hoy espero tu venida. Señor, ven pronto, Maranata. Pero no le digas, ¿por qué no has venido? Los solteros dicen, Señor, no vengas. Los casados dicen, Señor, ¿a qué horas? No, tienes que ser paciente. Salmo 37, 34, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Espera en Jehová. En el tiempo de la promesa, sé paciente. Número 2, en el tiempo de la promesa, sé prudente. Proverbios 13, 16. En el tiempo de la promesa, sé prudente. Tenemos que ser prudentes, tenemos que saber qué hacer mientras estoy esperando. Y para saber qué hacer, tienes que ser prudente, tienes que ser sabio. Número 2, en el tiempo de la promesa,
tenemos que aprender a ser prudentes. Tenemos que tener que saber qué hacer. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En el tiempo de la promesa tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a saber qué hacer. No sé qué hacer, Señor, pero ayúdame a ser prudente. Y número 3, en el tiempo de la promesa, prepárate para su promesa. Prepárate para su promesa. Salmo 37, versículo 5 dice, muchos no lo sabemos este versículo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En el tiempo de la promesa, prepárate. Y parte de la preparación, y parte de esperar, y parte de ser prudente es simplemente confiar en Él. Confía en Él. Confía que Él sabe lo que está haciendo. Confía que Dios tiene mejores planes que nuestros planes. Pero en el tiempo de la promesa, cuando ya se estaba acercando la promesa que Dios le había hecho a Abraham, estaban llegándose los 400 años, y en aquel mismo tiempo Dios envió a Moisés. Y Moisés trajo libertad a todo ese pueblo, pero fue en el tiempo de Dios, en el tiempo de la promesa. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra.